comunicarnos con las máquinas, con nuestros computadores, y empezamos a ver herramientas de cómo comunicarme o medios de comunicación entre el usuario y el computador. Vimos algo que dijimos que es lo que íbamos a utilizar para nuestras clases, que son más bien los cuadernos de Google Colab. Y voy a empezar entonces a compartir la pantalla y les pido también a ustedes que vayan a su Drive y entren de nuevo a su cuaderno de Google Colab. ¿Ok? Listo, muchachos. Para los que no están todavía familiarizados, el cuaderno se guardó en Drive, en cualquier carpeta. Si no lo guardaron en una carpeta de ustedes, está en una carpeta que se llama Cuadernos de Google Colab o Google Colab Notebooks. Y pues simplemente tienen que hacer doble clic y nos va a llevar de nuevo al entorno de programación que estábamos haciendo. ¿Listo? Recuerden que hablamos de este entorno de programación que nos permitía primero correr código por secciones, segundo, realizar secciones como si fuera una lista o un menú en el código, y pues lo más importante es correr código directamente de los servidores de Google sin tener que instalar nada en mi computador, directamente desde mi navegador. ¿Ok? Entonces, todos van hasta ahí, muchachos, me confirman, para que nadie se me quede por ahí. A mí me falta hacer esa partecita. Ok, listo. Juan Diego, no hay un drive. Cada uno en su drive tiene que tener este cuaderno. Eso lo hicimos en la clase pasada. ¿Listo? Para los que acaban de llegar o los que no estuvieron el pedacito de la clase pasada, ¿qué fue lo que hicimos? Llegamos a Drive, mírenlo acá, y le damos clic derecho más cuadernos de Google Colab o Google Colaborativo. ¿Listo? O si es su primera vez haciendo un cuaderno de Google Colab, se van directamente a la página de Google. Google Colab. ¿Listo? Entramos y aquí directamente nos va a aparecer primero los cuadernos que tenemos, le damos cancelar y nos va a aparecer qué es Google Colab, cómo se utiliza, bueno, los primeros pasos y un breve tutorial de cómo utilizarlo. ¿Listo? Nosotros ya hicimos nuestro primer cuaderno, Google Colab, que es este acá. Solo hicimos esto. ¿Listo? Entonces, recuerden que podíamos incluso conectarnos con nuestro Drive para sacar información desde ahí, para guardar información ahí. Y, lógicamente, pues tenemos el índice donde están todas las secciones y subsecciones que vamos haciendo en nuestro código. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿me confirman? Por favor, todos vamos hasta ahí. Listo. Ok, Humberto, muy bien. Perfecto, muchachos. Antes de continuar con todo este cuento de programación, vamos a hacer un breve ejercicio que tiene que ver con lógica. ¿Listo? Resulta que para programar en cualquier lenguaje de programación, nosotros tenemos que tener una lógica de fondo. Esta lógica tiene que ver, pues, primero, con cómo entiende un computador las acciones y segundo, en cómo realizo yo esas acciones. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un breve ejercicio. Me confirman, por favor, si se ve también la pantalla. Sí, sí, se ve. Listo, ok. Entonces, el breve ejercicio es hacer un código o un algoritmo para
ir y tomar un vaso con agua. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo programo yo eso? Resulta que yo, la palabra programar no solamente se utiliza en computación. Ustedes se pueden programar, por ejemplo, para una reunión, como lo están haciendo para los GEAS, ¿listo? Pueden programar un almuerzo, pueden programar cómo se van a levantar todos los días, o a qué hora se van a dormir y a qué hora se van a despertar todos los días. Entonces, hacer algoritmos no es solamente para los que hacemos computación o con un lenguaje de computación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos, de acciones que yo hago para realizar cierta tarea. Lo vimos también el día pasado. Entonces, ¿quién me dice cuál será el primer paso para yo hacer esta tarea? ¿Qué hacen ustedes para ir por un vaso con agua? Parece muy trivial el ejercicio. Sí, yo, qué pena. Esteban nos dice, tomar un vaso. Primero sería levantarme, bueno, y ir a la cocina. Ese sería el primer paso. Entonces, ir a la cocina. Muy bien, yo. ¿Ok? Nos dicen por el chat, Stephanie, tomar un vaso, Ingrid, levantarme e ir. Bueno, digamos que primero vamos y después tomamos el paso. Listo. Paso número 2. Seguimos de una tomando un vaso. ¿Qué hacemos? Coger el vaso. Coger el vaso. ¿Ok? Coger el vaso. Muy bien, Laura. Puede que este ejercicio parezca un poco trivial, pero se van a dar cuenta que no. ¿Listo? Paso número 3. ¿Qué hago? Llenarlo de el agua. Correcto. Llenarlo de agua. Y paso número 4. Ya tenemos el vaso lleno con agua. Disfrutar un delicioso vaso de agua. Correcto. Tomar el agua del vaso. Listo. Resulta que esto es lo que nosotros haremos comúnmente. Pero, muchachos, también resulta que nosotros hacemos muchas más tareas que no nos damos cuenta, pero que son importantísimas al momento de hacer una simple acción como esta, como tomar un vaso con agua. ¿Cómo así? Sí, resulta que yo para ir a la cocina, por ejemplo, tengo que antes verificar si estoy en mi casa. ¿Ok? Por ejemplo, antes de coger el vaso, de tomar el vaso, lo que yo puedo hacer, o lo que yo hago, es verificar si hay vasos limpios o inclusive si hay vasos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si resulta que no hay vasos, yo no puedo realizar la siguiente acción. ¿Listo? Antes de llenarlo con agua, ¿será que hay agua? ¿Será que hay agua? Si hay, bueno, lo lleno. Si no, termino mi acción. No puedo tomar un vaso con agua. ¿Listo? Ahora, llenarlo con agua y tomar. Ahora sí. Pero si ustedes se dan cuenta, nos olvidamos de 3 acciones muy importantes, que son las acciones de verificación, que las hacemos de manera intrínseca, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que nosotros las hacemos, pero ahí están, y siempre lo hacemos. ¿Listo? Entonces, parte de aprender a programar, y a programar pues, en cualquier lenguaje de programación, no solo en Python, es ser muy meticuloso con las acciones y ser muy ordenado con esas acciones
para crear un algoritmo. Miren, esto es un algoritmo. Todo, completo. No solamente lo que está en azul, sino todo lo que acabamos de hacer es un algoritmo. ¿Ok? Entonces, primera lección o primera cosa a tener en cuenta para hacer un algoritmo. Ser muy meticuloso. Resulta que nosotros todas estas acciones las hacemos muy rápidamente, incluso las que están en azul, ni siquiera nos damos cuenta que las hacemos. Pero, muchachos, el computador no tiene la capacidad de razonamiento que nosotros tenemos. El computador no piensa solito, ¿listo? Al computador hay que decirle todo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿ok? Entonces, por esa razón, los invito a que siempre seamos muy meticulosos con cada uno de los pasos que debemos realizar, ¿ok? Para cumplir. Entonces, nos dice también Laura Camila, falta abrir las puertas de la cocina si las tiene, abrir el estante donde podría estar el vaso, abrir la llave del lavaplatos, cerrar la llave. Exacto, cerrar la llave antes de que sobrepase el vaso. Todo eso, miren que incluso nos faltaron, pero todo eso son acciones valiosas para hacer un algoritmo. Si ustedes van a tener en cuenta a la hora de programar todas estas cositas pequeñitas que parecen insignificantes, pero que la máquina no las puede hacer, pues van a ser un código muy estable, muy bueno, va a funcionar muy bien, ¿exacto? No van a tener que repetir el código porque se les olvidó algo, etcétera, etcétera. Tomás también nos dice, en la 4 se podría poner si cumple 1, 2 y 3. Exacto. En esta se podría poner, bueno, si cumplió todas las 3, ahora sí toma el vaso, si no, no lo haga. Recuerden, ojo muchachos, que Python, como es un lenguaje interpretado, va hacia abajo. Es decir, voy a hacer la primera acción, en este caso esta, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta. ¿Qué pasa si en esta acción no hay agua? Pues de aquí para abajo no las puedo hacer. ¿Listo? Ni siquiera las va a revisar el código. Ni siquiera va a llegar hasta aquí. ¿Listo? Obvia completamente las instrucciones siguientes. Si pasa algo que provoque un error en una instrucción anterior. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese era el ejercicio pequeñito que yo quería hacer para que ustedes se den cuenta que tenemos que ser muy meticulosos en este cuento de programación. ¿Listo? Y ahora muchachos, vamos a ver algo que es fundamental. Y es como, bueno, ya sé, yo tengo toda la teoría de qué es Python, de cómo funciona Python, de cómo hacer algoritmos, tengo un poquito de lógica. Ahora, bueno, ¿y cómo me comunico con Python? ¿Listo? ¿Cuál es esa sintaxis de Python? Bien, entonces, resulta que la sintaxis de Python es tomada del idioma inglés. ¿Listo? ¿Cómo así? Sí. Efectivamente, yo voy a escribirle acciones a mi computador o pedirle que haga acciones a mi computador en inglés. ¿Listo? En inglés. Claro, no es un inglés o no es un idioma tan estructurado que yo le puedo decir literal, escribir un párrafo y decirle, vea, yo quiero que haga tal y tal cosa. No, no puedo hacerlo así, pero es un inglés muy básico, que se trabaja por oraciones o por pequeñas acciones. ¿Listo? Entonces, para poder comunicarme con Python, yo voy a tener unas estructuras y una sintaxis. ¿Listo? Entonces tengo estructuras y sintaxis. ¿Listo? Estructuras y sintaxis. ¿Qué son estas estructuras, muchachos? Estas estructuras son lo que me va a permitir, primero, guardar información. Segundo, hacer algo con esa información, hacer algún cálculo con esa información. ¿Listo? Entonces, estas estructuras comienzan con lo que se llama variable. Variables o variables. ¿Qué son las variables?
las variables son posiciones de memoria en mi computador, digamos, o representémoslo como una cajita, son posiciones de memoria de mi computador donde yo voy a guardar un dato o varios datos. ¿Listo? Entonces, una variable me permite almacenar un dato, cualquiera que éste sea. ¿Listo? ¿Qué hago en programación? Yo siempre tengo variables y tengo que definir variables. Por ejemplo, nos vamos entonces a nuestro cuaderno. ¿Cómo defino unas variables? Entonces, voy a borrar esto de acá y voy a colocarle título a esta sección. Le vamos a colocar estructura. Listo. Entonces, dentro de la estructura está la variable. Perfecto. Entonces, muchachos, resulta que para definir variables en mi computador o en el lenguaje de Python, lo único que tenemos que hacer es darles un nombre. Entonces, la sintaxis será nombre de una variable, por ejemplo, variable 1. Miren que es una cadena de caracteres, es una palabra, ¿listo? Pero Python lo va a entender como si fuera una sola posición de memoria. Es lo mismo colocarle variable 1 y colocarle v, y colocarle a, y colocarle b, y colocarle c, y colocarle b1. Es el nombre de la variable, ¿listo? No tiene que ver con cuántas letras tenga. Es el nombre de una variable. Podemos ponerle posición 1, variable 1, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo defino esa variable? Entonces, vamos a tener un igual y después vamos a colocar lo que queremos guardar en esa posición de memoria o lo que queremos guardar en esa cajita que se llama variable 1, el dato. Por ejemplo, variable 1 es igual a 15. Si yo corro esto, Python, qué pena, estoy cruzado. Python corrió la línea de código. ¿Cómo sé que la corrió? Porque hay un 1 dentro de los paréntesis de la celda. ¿Qué pasó? Que para que Python nos muestre algo a nosotros tenemos que pedírselo. Recuerden que Python no es inteligente. ¿Listo? Entonces, hice una acción, miren, definí mi primera variable. Ahora, ¿cómo hago que Python me muestre esa variable? ¿Listo? Yo puedo hacerlo en esta misma celda y utilizar, miren, esta es una función básica de Python, la función print. ¿Qué significa print? Pues, imprima o muestre algo. ¿Qué algo? Lo que está dentro de los paréntesis. ¿Listo? Entonces, este print me va a mostrar lo que está dentro de los paréntesis. ¿Qué queremos mostrar? La variable 1. ¿Listo? Entonces, ahora sí, corremos, bien sea dándole clic en la parte superior izquierda, donde está el símbolo de play, o utilizando la combinación de comandos Shift-Enter. ¿Listo? Entonces, miren, ahora sí, me dice variable 1 igual a 15 y mostramos variable 1. ¿Okay? Yo también puedo hacer, o lo que también puedo hacer es colocar esta línea de código acá. Como ustedes saben que Python se ejecuta línea por línea, pues yo puedo moverme a través de las celdas y correr líneas por separado. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué hice acá? Guardé algo en una variable. ¿Qué guardé? Un número. ¿Okay? Entonces, vámonos de nuevo aquí al Jamboard. Bien, resulta que acabé de guardar un dato en una variable. Entonces, ¿cómo se guardaba datos en las variables? De la siguiente manera. Nombre de la variable igual a datos o dato. ¿Listo? Nombre de la variable igual a datos. De esta forma, esta es la sintaxis, muchachos, para guardar una variable. Ahora, muchachos, ustedes me dirán, bueno, ¿solo puedo trabajar con números? Resulta que los computadores sí entienden números,
y más específicamente entienden ceros y unos. Pero yo puedo guardar en una variable números, letras y cualquier otro tipo de dato. Entonces, ¿cuáles serán los tipos de dato que yo tengo en Python? Entonces, los tipos de dato son los siguientes. Está el entero, voy a poner el nombre y después pongo cómo se escribe, int, vea que es el inglés básico, entero. Tengo el flotante, tipo de dato flotante. ¿Qué será un dato flotante? Es un número que tiene decimales. ¿Listo? Muy sencillo. Entonces, vamos a poner aquí de una vez el ejemplo. Entero, pues, por ejemplo, el número 15. Flotante, 1.2, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, también tenemos forma de trabajar con cadenas de caracteres. ¿Qué será esto de cadena de caracteres? Ya lo vamos a ver. ¿Qué es un carácter? Un carácter en computación, en cualquier lenguaje, no solo en Python, es un símbolo sacado de un diccionario. ¿Cómo así? ¿Sí? La A, la B, la A mayúscula, la D mayúscula, que en computación, ojo, en computación A y A mayúscula no es lo mismo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en computación las mayúsculas y las minúsculas tienen importancia. Si yo digo A minúscula, no puedo decir después, venga, llamemos a A llamándola como A mayúscula. ¿Listo? Entonces, un string o una cadena de caracteres, ¿listo? Bueno, creo que lo hice al revés. Voy a borrarlo aquí. Esto es cadena. Cadena de caracteres y se denomina string. ¿Listo? Y esta cadena de caracteres, pues muy sencillo. Siempre debe ir, ojo muchachos, siempre debe ir entre comillas. Comillas simples o comillas dobles. Para Python es indiferente. Es comillas simples. Por ejemplo, hola, comillas. ¿Listo? ¿Qué es eso? Una cadena de caracteres. ¿Por qué cadena de caracteres? Porque son caracteres alfanuméricos, como si yo estuviera escribiendo con mi lenguaje original, concatenados, es decir, pegaditos uno del otro. Por eso se llama cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces, muchachos, cadena de caracteres, ese es otro tipo de dato. Existen otros tipos de datos que tienen que ver con variaciones de estos enteros, variaciones de estos flotantes y variaciones de estas cadenas de caracteres, pero vamos a ver estos que son los principales. Nos vamos entonces a nuestro cuaderno de Colab. Y miren que tenemos la primera variable. ¿Listo? Bien. En este de acá voy a colocar un flotante. Entonces, variable 2, o bueno, pongámosle B2 para que ustedes vayan viendo que no importa cómo lo llame, no importa el nombre de la variable. ¿Listo? V2 va a ser igual a 1.5. Y vamos a mostrar print V2. ¿Listo? Miren que él me muestra justo abajo de la celda cuál es el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿nos hace falta qué? Nos hace falta B mayúscula, por ejemplo, 3. Miren que en todas les he cambiado el nombre para que ustedes vean que no importa ese nombre. ¿Listo? Sí importa cuando, por ejemplo, la quiero mostrar. Tengo que ponerle exactamente el mismo nombre. ¿Listo? Entonces, B3 va a ser una cadena de caracteres. ¿Cómo dijimos que lo poníamos? Muy sencillo. Entre comillas, hola. ¿Listo? Y mostramos V mayúscula 3. Corremos esta celda y miren que él literal nos escribe. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Ustedes me preguntarán, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué pasa si yo escribo aquí un número? Por ejemplo, en vez de hola escribo 15.
Miren que el resultado es el mismo, ¿cierto? El resultado es exactamente el mismo. Pero, ojo muchachos, pero, ¿cómo me doy cuenta yo que es una cadena de caracteres? ¿Cómo me doy cuenta yo que es un flotante? ¿Listo? Entonces, existe una acción que en computación se llaman funciones. Existe una función, por ejemplo, dejémoslo en 15 también. Y existe una función que se llama type. ¿Listo? Que es intrínseca, igual que print, que es intrínseca de Python. ¿Ok? Y ese type nos va a decir el tipo de variable que nosotros tenemos. Por ejemplo, variable 1. ¿Ok? Entero. Perfecto. Me dice que es un entero. Y es verdad. Es variable 2. V2. Perdón, V minúscula. Miren que aquí le puse V mayúscula y automáticamente me da un error. ¿Ok? Es así, pues es muy inteligente el cuaderno de Google que me dice cuál es el error. Me dice, vea, resulta que V2 con mayúscula no está definido. Vaya y mire qué pasa. ¿Listo? Entonces, es con V minúscula. ¿Listo? Entonces, mírenlo acá. Dice, flotante. V2, flotante. ¿Listo? Y, por último, V mayúscula 3. V mayúscula 3, STR. ¿Listo? Que es la abreviación, pues, de string. ¿Listo? STR. Hasta ahí, muchachos. ¿Todos la tienen clara? ¿Todos me siguen? ¿Alguna pregunta? No, todo va bien. Ok, listo. Bien, muchachos. Claro, dice Stephanie, muy bien, muchas gracias. ¿Los demás? Claro, profe. Ok, listo, perfecto, muy bien, Juan, muchas gracias. Vale, muchachos, entonces miren que estamos empezando ya a nuestros primeros pasos de programación, haciendo pues uso de todo lo que lleva por dentro y todo lo que lleva detrás el lenguaje de programación, que es las estructuras y la sintaxis. ¿Listo? Entonces ya tenemos las variables. Resulta que se preguntaron cuando hicieron las variables o cuando dijeron, bueno, eso es una variable, se preguntaron, bueno, ¿y qué tal si yo quiero guardar con un nombre muchas variables? Antes de, muchachos, me dice Humberto, dice, ¿cómo creo esas secciones, estructura y secciones? Listo, los nombres, exacto, es acá. ¿Cómo lo crean? Ustedes se van, o bien sea a la barra superior, donde dice código y texto, y le dan texto, y él crea un texto, y para ponerlo como secciones, la primera sección será con un numeral. Para hacer una subsección, 2 numerales. Para hacer una subsección, 3 numerales. ¿Listo? Y van a escribir lo que quieran. Entonces se van a texto. La otra forma es simplemente pararse por debajo de las celdas y texto. ¿Listo? Es lo mismo. Bien. Ok, entonces, les estaba diciendo, resulta que ya podemos guardar un dato dentro de una variable. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero guardar varios datos? ¿Ok? Varios datos. Resulta que para guardar varios datos en Python, nosotros hacemos uso de algo que se llama lista. Por defecto, una lista. ¿Qué es una lista, muchachos? Es exactamente lo que ustedes conocen como lista. Una serie de cosas. ¿Listo? Una serie de cosas que tienen un orden. Ahora, entonces, una lista, muchachos. Una lista. Recuerden que eso siempre está en inglés. Yo le puse aquí lista, pero en inglés sería lista. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, una lista permite, también es una posición de memoria, igual que una variable. Incluso la lista se guarda en variables.
Entonces, es una posición de memoria, una cajita, incluso pongámosle un poquito más grande para que hagamos la analogía, ¿listo? Una cajita, un poquito más grande, en la cual podemos guardar varios datos de varios tipos, ¿ok? Varios datos de varios tipos. ¿Cómo así? Sí, resulta que yo en una lista puedo guardar, por ejemplo, flotantes, por ejemplo, enteros, por ejemplo, cadenas de caracteres. ¿Listo? Entonces yo puedo guardar todos esos datos en una lista, con la condición de que todos los datos estén bien definidos y estén organizados. ¿Listo? Entonces, ya lo vamos a ver. Bien, entonces, una lista tiene sintaxis de la siguiente manera. Nombre de la lista, o nombre de la variable que contiene la lista, o de la variable que contiene la lista. ¿Okay? Igual a los datos ordenados. ¿Cómo así que los datos ordenados? Sí. ¿Y cómo los voy a utilizar? Entre corchetes. ¿Listo? Entre corchetes. Dato 1, coma, dato 2, coma, dato n. ¿Listo? Entonces, dato 1, dato 2, dato n. De esta forma, voy a crear una lista. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Entonces, ya tenemos variables. Vamos a crear, entonces, listas. ¿Ok? Entonces, lista 1, por ejemplo. Nombre de la lista, mírenlo, el nombre es lista 1, o la variable que contiene la lista es lista 1, ¿vale? Igual a corchetes, y vamos a poner varios datos de corchetes. Por ejemplo, el ejemplo más trivial del mundo, 1, 2, 3, 4, 5, separados por comas, ¿listo? Y enter. Bueno, shift enter para correr. Corremos la línea de código y efectivamente no nos sacó ningún error, todo está bien. ¿Cómo sabemos qué tiene la lista? Pues print, muéstreme la lista 1. ¿Ok? Entonces, él me la muestra, tal como yo la puse. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo puedo almacenar diferentes tipos de datos. ¿Cómo así? Laura, ¿viene a ser lo mismo que el vector? Sí y no. ¿Ok? Por eso empecé con listas. Resulta que los vectores ya son otro tipo de estructuras que se utilizan, pero llamando a otra librería, es decir, utilizando otro diccionario que me entregue Python. ¿Listo? Entonces, no es un vector, ustedes estarán asociando con MATLAB, supongo, pero las listas no son vectores. Si lo queremos comparar con MATLAB, las listas vendrían siendo las celdas de MATLAB. ¿Listo? Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque una lista, digamos que miren que no hemos cargado ninguna librería y hemos trabajado con Python peladito, perdón la expresión, pero Python solito, sin ninguna librería externa, sin diferentes diccionarios. ¿Okay? Entonces, la lista es la variable o la estructura de almacenamiento de muchas variables por defecto que tiene Python. ¿Listo? Entonces, lista. Y como les decía, podemos guardar diferentes tipos de datos. Entonces, N2, por ejemplo, haciendo alusión a lo que veamos arriba, N2 igual a 1, 1.5, 0.2. Listo. Miren que ahí mezclamos enteros con flotantes. Y vamos a mostrar L2. ¿Listo? Miren que podemos guardar diferentes tipos de datos.
Por ejemplo, guardamos enteros junto a flotantes. Incluso, muchachos, L3, podemos guardar cadenas de caracteres. Hola. Hola. Números como cadenas de caracteres. 1. Otra cadena. Adiós. Adiós. ¿Listo? Entonces, mostramos L3. Bien. Entonces, miren que podemos guardar cadenas de caracteres. Además, muchachos, además podemos mezclar lo que tenemos, diferentes tipos de datos de diferente, o podemos guardar varios tipos de datos y varios datos como tal. Entonces, vamos a mezclarlos. Entonces, L4 va a ser igual, otra lista, que tenga, por ejemplo, 1.5, hola, 3, por ejemplo. ¿Listo? Miren que ahí mezclamos los tres tipos de datos que vimos. Print, L4. L4. Listo. Y mostramos entonces, miren, puedo guardar diferentes tipos de datos y varios datos. En este caso, pues guardé 3 datos solamente, pero podemos guardar los que nosotros deseemos. Hasta ahí, muchachos. Todos me siguen. Ah, bueno, ¿cómo sé que de verdad es una lista? Es muy sencillo. Type, por ejemplo, de L4. Type de L4, y ahí dice que es una lista. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Vamos todos claros? Sí, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Laura, Stephanie. Perfecto. Entonces, muchachos, resulta que tenemos ya, Ingrid, también muchas gracias. Tenemos variables, tenemos listas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hagamos algo. ¿Listo? Es decir, programemos algo. Hasta ahora hemos definido las cosas, pero no hemos programado absolutamente nada. Entonces, vamos a seguir después de las variables y las listas, que es lo básico que debe tener un programa. Vamos a seguir con algo que es muy importante y son los atributos. ¿Listo? ¿Qué es un atributo? Y para hablar de los atributos, pues tenemos que hablar también de programación orientada a objetos. ¿Cómo así programación orientada a objetos? Sí, Python es un lenguaje orientado a objetos. ¿Okay? Python es un lenguaje orientado a objetos. Qué pena, tenía la diapositiva de la hoja 2. Bien, ahora sí, Python es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué quiere decir esto de orientado a objetos? Resulta que, como es orientado a objetos, su nombre lo indica, yo puedo crear objetos, objeto 1, por ejemplo, puedo crear objetos en Python y estos objetos pueden tener atributos. Entonces puede tener atributo 1, atributo 2, atributo 3. ¿Listo? Tal como en la vida real. Es decir, por ejemplo, yo tengo un celular. Este celular tiene, bueno, tiene pantalla, tiene algunos botones, tiene cámara. Esos serían los atributos. El objeto sería el celular. Esto es igualito en Python. ¿Listo? Puedo crear un objeto. ¿Qué es un objeto? Por ejemplo, una lista. Por ejemplo, una lista. Eso es un objeto. Y la lista puede tener diferentes atributos. Por ejemplo, ¿qué atributo puede tener la lista? Uno de los más básicos es meter algo a la lista. Es decir, agregar un elemento. Agregar un elemento.
¿Cómo agrego yo un elemento a la lista? Utilizando una función o un atributo, que para el caso ya se van a dar cuenta que es lo mismo cuando hablemos de las funciones, que se llama append. Append. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con este append? Agregamos números o datos a nuestras listas. Entonces vamos a verlo. Por ejemplo de programación orientada a objetos. Yo tengo la lista L4 y resulta que quiero agregarle otro elemento después del 3. ¿Cómo lo hago? L4. Como es un atributo, siempre lo hago con punto. ¿Listo? Como es un atributo, siempre lo voy a hacer con punto. Entonces miren que lo chévere de Google Colab es que me da opciones, cuando yo le coloco el punto, me da todas las opciones que tienen las listas. Todos los atributos que tienen las listas. ¿Cómo sé que son atributos o funciones? Que para el caso es lo mismo. Porque tienen un cuadrito, o un cubo más bien, antes del nombre. ¿Listo? Entonces, vean, ¿qué me dice? Me dice, tenemos el atributo, el primer atributo que se llama append. ¿Listo? ¿Qué será este atributo append? Le voy a dar enter. Es como, él me ayuda, como si fuera un predictor de texto. ¿Listo? O el autocorrector de su celular. Entonces, miren, el atributo append, pero tengo que decirle, resulta que este atributo append me dice, bueno, agregue algo a la lista. Pero para que pueda funcionar, si yo le doy L4.append, miren, corro esto, y me dice, vea, esto es una función lista.append. ¿Qué dice? No dice nada. Esto no lo entiendo, esto lo entiende el computador, pero yo no. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cómo hago para que esto funcione? Pues resulta que le dije, bueno, agregue algo, pero no le dije qué es lo que voy a agregar. Es como si yo pusiera estos paréntesis para ponerle qué voy a agregar y no agregara nada. ¿Qué agrega? Me dice, oiga, append, el atributo o la función append, toma exactamente un argumento. Quiere decir que tengo que ponerle un argumento a esto acá. Tengo que decirle qué es lo que voy a agregar. ¿Listo? Y él me dice, 0 argumentos fueron dados. ¿Listo? Miren que los lenguajes de programación siempre nos dicen dónde fallamos. Siempre nos dicen los errores. En este caso, miren, me dice, vea, váyase a la línea 1, él me lo señala con una flechita, la línea número 1 es esta, y me dice cuál es el error. Bueno, usted no me dijo qué es lo que quería agregar, yo no puedo agregarle nada a algo, ¿listo? En la vida real puede que yo pueda decir, bueno, yo no le agregué nada. En programación, como les decía, tenemos que ser muy meticulosos, ojo, muy meticulosos, y decirle todo pasito a pasito. Venga, vea, voy a agregar esta variable, voy a agregar este número. Entonces, yo le voy a agregar el número 123 como número, como entero, ¿listo? Entonces, le damos enter. Mire que lo agregué, no pasó nada, no me muestra porque no le he dado mostrar L4. ¿Listo? Mostrar L4. Si le doy mostrar L4, si ustedes se dan cuenta, voy a agregar un elemento más, que era el 123, a la lista. De tipo entero, mire que no tiene punto flotante y no tiene comillas, por ende es entero. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí, cómo utilizar los atributos. Siempre tenemos que decirle punto, el nombre del atributo, y tenemos que decirle pues, qué es lo que va a hacer ese atributo, qué va a agregar, qué va a quitar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Tomás, ¿por qué aparece 123 dos veces? ¿Qué pasó? Si ustedes se dieron cuenta, yo no corrí el print abajo de la línea que acabé de crear, de Apple. ¿Por qué no hice eso? Porque si yo hago esto, por ejemplo, print L4, y vuelvo a correr esta línea, yo ya la corrí una vez, pero si yo la vuelvo a correr, pues, ¿qué dice esto? Vea, L4, que ya es esto, ahora agrégueme otro número 123. Si yo lo vuelvo a correr,
otro número 123. ¿Qué pasó? Porque L4 ya quedó guardada con el primer 123. Ahora, ¿qué pasa? Este 123, si yo le sigo corriendo, me va a aparecer otro 123. ¿Por qué? Porque L4 ya estaba hasta aquí. ¿Listo? ¿Qué hice yo? Vean, otra vez agregué 123. Estos atributos de las listas, ojo, automáticamente modifican la lista, la cambian. ¿Listo? Entonces, si automáticamente la modifican y yo lo corro una vez, ya quedó modificado. No se puede echar para atrás. ¿Listo? A no ser pues que yo la vuelva a definir aquí arriba. ¿Ok? Correcto, Ingrid. Append es para añadir un dato a la lista. Cualquier tipo de dato. Yo puedo añadirle otro hola, añadirle lo que yo quiera. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. Vamos. Profe, ¿Sí? Sí, Laura. una pregunta. Para apenas descargar alguna librería, porque es que a mí no me aparece. No, ninguna librería. Ninguna librería. Porque yo lo estoy copiando así y me parece error. Si quieres, me puedes compartir la pantalla y vamos revisando. Cualquiera, muchachos, de ustedes que tengan algún problema, me comparte la pantalla y mira, ¿listo? Dale, si quieres, dale. Profe, ahí con lo que se hizo lo del append es solo para agregar en la última posición, ¿cierto? Correcto, solo para agregar en la última posición. ¿Por qué? Porque resulta que es una lista. Si es una lista, pues ustedes en una lista no pueden, si ustedes ya pusieron el ítem 1, pusieron el ítem 2, ya no pueden poner algo en la mitad. Es exactamente lo que pasa acá. Es una lista ordenada, entonces siempre lo que voy a ingresar va a ser al final. ¿Listo? Bien, entonces lista. Mire, muy importante, muchachos. Y aquí este ejemplo nos sirve. Muchas gracias a Laura. Bien, miren, muchachos. ¿Qué nos dice el error? Nos vamos al error, a lo que está abajo en rojo. Y nos dice, el error está en la línea 1 y me dice, tupla, ojo muchachos, tupla no es un atributo append. Todavía no hemos hablado de las tuplas, pero me dice que no tiene atributo append, perdón. Entonces, ¿qué es una tupla? Una tupla es otro tipo de dato que no hemos visto todavía. Estamos en las listas. Resulta que lo que hizo en la sección inmediatamente anterior, en la celdita inmediatamente anterior, Laura, fue que puso cada uno de los elementos con comas y a cada uno de los elementos los encerró en corchetes. ¿Qué es lo que debemos hacer o cómo lo hicimos? Mira, si te puedes devolver a la lista, eso, ahí donde está, te puedes devolver a donde dice 4, eso, ahí, a donde dice lista 2, corchetes Solamundo, coma, corchetes 1.5, ahí, mire que pusiste cada elemento dentro de un corchete. Es decir, que creaste tres listas distintas. Creaste una lista que tiene un solo elemento que es Hola Mundo, otra lista que tiene un elemento que se llama 1.5 y otra lista que tiene un elemento que se llama 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo solucionamos? No, podrías dejarlo como estaba, si quieres. ¿Listo? Entonces, dejémoslo como estaba para solucionar el problema. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Resulta que una lista solamente tiene dos corchetes, el inicial y el final. Entonces, quita por favor los corchetes que están al lado de las comas. En ambos lados de las comas. Eso, te faltó el de Hola Mundo. Exacto. Y corre lista 2. Mira la diferencia. Mira cómo te sale lista 2. Mira que antes salía como un paréntesis y cada una de las listas partidas. ¿Listo? Ahora te sale una sola lista cuyos elementos están diferenciados por coma. Y ahora ya te va a servir la de la lista 2. ¿Listo? El app. Perfecto. ¿Listo, Laura? ¿Entendido? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, muy bien, con mucho gusto. Bien, muchachos, entonces voy a tomar de nuevo la pantalla. Voy a tomar de nuevo la pantalla y... Bien, ahora sí. Yo creo que ahí ya ven la pantalla, muchachos.
Ah, listo. Humberto, entonces compárteme la pantalla, por favor. Listo, ok, ahí estamos viendo. Entonces, dice, ok, otro error de sintaxis, ¿vale? Está muy bien, muchas gracias, porque esto nos sirve para darnos cuenta. Son errores muy pequeñitos y muy comunes, muchachos. Me pasan a mí y le pasan a cualquiera que haya programado desde hace 10 años. ¿Listo? ¿Por qué? Porque simplemente son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, miren pues, al contrario de lo que vimos en el ejemplo anterior, la lista está bien definida en la celda anterior, donde dice hola 4.4,8, eso está bien definido, es una sola lista, ¿listo? Pero al momento de utilizar el atributo append o la función append, cada que nosotros llamemos un atributo, tenemos que utilizar para llamar al argumento, para darle un argumento, para decirle, vea, esto es lo que yo quiero que el atributo procese, tengo que hacerlo utilizando paréntesis, no corchetes. Los corchetes solo son para trabajar con las listas, ¿listo? Hasta ahorita. Podemos ver después que van a ser para trabajar con vectores, pero exacto. Muy bien, Humberto. Y ahora sí funciona. ¿Listo? Listo, muchachos. Voy de nuevo a tomar la presentación. Vale, Humberto, con mucho gusto. Bien, hasta ahí, muchachos. Claros en cómo tenemos que usar los atributos. Entonces, escribámoslo para que no se nos olvide. Entonces, los atributos se escriben de la siguiente manera. Entonces, vamos a ponerlo acá, más abajo. Entonces, objeto 1, punto, esta es la sintaxis, punto, paréntesis, atributo, perdón, punto, me comí el nombre, punto, atributo 1, por ejemplo, y entre paréntesis, siempre entre paréntesis, ¿vale? Ahora, ¿qué puede ir aquí adentro? Si es un atributo de tipo función, es decir, que hace una funcionalidad como el atributo append, que ingresa un nuevo número a la lista, pues, si es un atributo que recibe argumentos, pues aquí van los argumentos, ¿listo? Entonces, en este lado van los argumentos. ¿Listo? Pero resulta que pueden haber atributos que no tienen argumentos. ¿Y cómo llamamos esos atributos que no tienen argumentos? Simplemente con los corchetes, perdón, los paréntesis vacíos. ¿Listo? Los paréntesis vacíos. Es decir, atributo 1, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Y nada más. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Claros? Sí, profe, sino que es que me surgió otra duda. Digamos en el ejemplo que, pues, que yo estaba haciendo, que en una sola lista tenía varias listas, ¿cómo hago para agregarle un elemento a cada lista? Un elemento a cada lista. Bien. Entonces, esa respuesta la vamos a responder ya en un momentico cuando veamos indexación. ¿Listo? Vamos a ver indexación. Estamos entonces con los atributos. Ya te la respondo, Laura. ¿Listo? Dame un momento. Gracias. Y es muy interesante, y esas son las preguntas que ellos se hicieron, los que empezaron a hacer el lenguaje. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué pasa si yo quiero agregar un elemento a cada lista? ¿Qué pasa incluso si yo tengo listas de listas? Es decir, una lista y que cada elemento de esa lista sea otra lista. ¿Qué pasa? ¿Listo? Entonces, recapitulando, antes de llegar a eso, digamos la lista L4 y démosle punto. ¿Listo? Miren que tenemos muchos atributos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir muchos atributos? Miren, pues, estos atributos me van a hacer diferentes acciones con la lista. Por ejemplo, el atributo sort. Si ustedes traducen sort, o si ustedes pues tienen la capacidad
del idioma inglés. Sort, pues, es ordenar. ¿Qué pasa si yo le doy L4 atributo sort? ¿Listo? Por ejemplo, enter, bueno, me dice que, primero, resulta que el atributo sort traduce ordenar. Y si yo voy a ordenar, pues no le voy a dar ningún argumento de entrada. Miren que es un argumento que se llama así. ¿Por qué salió error? ¿Qué dice el error? Dice, no está soportado entre las instancias de cadena de caracteres y flotantes. ¿Cómo así? ¿Por qué no está soportado entre las cadenas de caracteres y flotantes? Porque, dígame pues, ¿cómo ordeno yo algo que no esté en el mismo tipo? Es decir, yo no puedo ordenar manzanas con peras porque no sé cuáles van adelante, ¿sí? No sé cuáles van al inicio y cuáles van al final. Yo no puedo ordenar números y letras al mismo tiempo, porque yo no sé qué voy a ordenar. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar el atributo sort solo cuando tengamos listas que tienen números, por ejemplo, la lista 1. ¿Listo? Lista 1. Lista 1. Perfecto. Y la vamos a mostrar. ¿Sí? Lista 1. Y ahora sí, bueno, esta lista está ordenada. Hagamos otra. Entonces, hagamos otra. Hagamos una lista L5 que sea igual a números en desorden. Listo. En desorden. Y mostremos L5. ¿Listo? Miren, tengo una lista en desorden. ¿Y cómo la ordeno? Muy sencillo. L5.sort. ¿Listo? Y vamos a mostrar de nuevo L5. Listo. Miren que ese atributo me ordena mi lista. Pero, ojo, yo no tengo que ingresarle nada como argumento de entrada. Cuando voy a ingresar un número, sí, pero cuando voy a ordenar, pues no ingreso nada. ¿Listo? Ahora, como les dije que son atributos, los atributos modifican los objetos y no podemos echarnos para atrás. Es decir, si yo ya hice el sort, L5 siempre va a quedar ordenado de aquí en adelante, a no ser pues que yo vuelva y lo defina, perdón. ¿Listo? Entonces, L5, si yo muestro el L5 de aquí para adelante, L5, él ya queda ordenado. ¿Listo? Es una lista que ya está ordenada. ¿Por qué? Porque ya recibe el atributo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para devolverme? Muy sencillo. Vuelvo y hago L5. Vuelvo y defino L5. Entonces, lo definimos acá. ¿Listo? Entonces, miren que lo definí otra vez. Si yo corro, no la celda que está inmediatamente abajo, sino la que está de última, que está acá, solamente voy a mostrar el 5. Miren que volvió al estado original. Pero si yo corro la celda anterior, es decir, si yo ordeno y vuelvo a correr para que me muestre el 5, va a quedar así ordenado, siempre ordenado. ¿Listo? Andrés, no hay que poner nada dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque el atributo o la función sort lo que hace es ordenar los elementos de una lista. ¿Qué pasa? Yo para ordenar no necesito ingresarle nada. ¿Listo? No necesito ingresarle nada. Entonces, por eso no tiene argumento de entrada. No hay que poner nada dentro de los paréntesis. Ojo, recuerden que lo que está dentro de los paréntesis es, o se llaman, argumentos de entrada. ¿Listo? En cualquier caso, si bien sea utilizando como atributos o cuando ya veamos funciones. ¿Listo? Entonces, los argumentos de entrada pues, sirven cuando el atributo o la función los requiere. En este caso, como es ordenar, pues no lo requerimos para nada. ¿Listo? Bien, entonces, entendido lo de los atributos, muchachos, pueden ponerse ustedes a jugar L5 punto, y ahí les va a poner, por ejemplo, append, clear, copiar, podemos copiar una lista en otra lista, contar cuántos elementos tiene otra lista, extender, indexar, insertar. Miren que hay dos formas de insertar elementos, por ejemplo, append e insertar. ¿Listo?
Ahora, muchachos, ustedes me dirán, bueno, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas, pero ustedes lo que tienen que tener es la lógica, saber cómo funciona un atributo. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo quiero insertar un elemento a una lista, pero no en la última posición? ¿Qué pasa si yo quiero hacerle trampa a la hoja, le echo corrector y pongo un elemento en la mitad de 2? Bueno, resulta que lo podemos hacer. Y casi todo lo que nosotros nos imaginemos ya está programado intrínsecamente en Python o en otros diccionarios, otras librerías. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué tanto podemos hacer? ¿O cómo hacemos para saber cómo funciona esto de qué hace sort, qué hace append? ¿Cómo sabemos? Ustedes me dirán, ¿tengo que aprendérmelo de memoria? La respuesta es no, no tengo que aprendérmelo de memoria, porque existe algo llamado documentación. ¿Recuerda que yo les hablé en la clase pasada de la documentación de Python? Bueno, la documentación es nuestra Real Academia de la Lengua. ¿Listo? Haciendo alusión pues al lenguaje. Es donde vamos a encontrar significados de todo. ¿Qué es una lista? ¿Cómo se usan las listas? ¿Qué son los atributos de las listas? ¿Qué son las variables? Entonces, nos vamos a Google, a su navegador, y vamos a buscar, por ejemplo, append Python. ¿Listo? Append Python. Entonces, mire que tenemos varias páginas que me dicen que es append de Python. ¿Listo? Por lo general, si nosotros quisiéramos ser estrictos, tendríamos que ir a la página de Python. Perdón, esta no es. Python. ¿Listo? E ir a la documentación. ¿Listo? Ahora sí. Y empezar a buscar por acá. ¿Listo? Glosario, por ejemplo. Vale. ¿Y qué son las clases? ¿Qué son los argumentos? Mira, aquí están argumentos. Entonces, pero pues esto es muy tedioso. ¿Listo? Si queremos algo ya. Entonces, nos vamos a Google, lo más sencillo, colocamos append Python o Python append, como ustedes quieran. ¿Listo? La primera página puede estar bien. ¿Listo? Entonces, hay páginas que cogieron toda la documentación de Python y la organizaron. Miren, por ejemplo, esta. Organizaron la documentación y ahí le dice, vea, sintaxis, comentarios, variables, tipos, números, casting, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, dice Python list append. Es un método, un atributo, un método, ¿listo? Dentro de un objeto, que es un objeto list. Entonces, miren que aquí hacen un ejemplito. Le dicen frutas, o la variable frutas, que contiene una lista llena pues de nombres de frutas. Manzana, banana, cherry es cereza. ¿Listo? Y le van a ingresar un nuevo nombre de fruta. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues miren cómo se utiliza. Aquí les da el ejemplito. Si ustedes le dan try it yourself, pues esto lo que les va a permitir es probarlo ustedes mismos. Les abre una terminal y ustedes le pueden dar correr y él automáticamente pues aquí les va a mostrar el resultado. ¿Listo? Ya la mayoría de las páginas tienen esto. Entonces, para que ustedes vean cómo se trabaja con los atributos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Miren, dice sintaxis, lista.append.element. Miren que es lo mismo que acabamos de ver nosotros. Pero ahí ya está particular, solo para el atributo o para el método append. ¿Listo? Entonces, hemos hablado del método, atributo y de función. Para el caso, pues van a ser los mismos, porque estamos trabajando con listas. ¿Listo? Entonces, métodos, atributos o funciones. Bien, entonces, miren que acá incluso puedo adicionar a una lista A otra lista B. ¿Listo? Otra lista, no solo un elemento, sino otra lista. ¿Listo? Y pues me dice qué hace. Entonces, dice append, el método append, la función, casi siempre hablan de método. El método append
appends o llena o añade un elemento en el final de la lista. Miren acá, aquí le dice qué es lo que hace. Lo mismo, si ustedes le ponen, por ejemplo, sort. Sort. Miren la misma página. Entonces, ¿qué me dice? Mire, me dice, vea, el método sort ordena de manera ascendente, por defecto, la lista. ¿Listo? Y resulta que yo les había dicho que no necesitábamos argumentos de entrada, pero esta función sí tiene argumentos de entrada. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Resulta que por defecto esta función ordena los datos de manera ascendente. ¿Listo? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ordenarlos de manera descendente? Bueno, también se puede hacer con la misma función o con el mismo método, como añadiendo argumentos de entrada. ¿Cómo así que argumentos de entrada? Mire, tiene dos argumentos de entrada que para el caso no van a ser tal como argumentos de entrada, es decir, argumento de entrada es algo que yo puedo, por ejemplo, añadir, quitar. No. Estos argumentos de entrada o este tipo de argumentos de entrada se van a llamar parámetros. ¿Listo? Parámetros. ¿Qué son los parámetros y cómo se diferencian de los argumentos de entrada? Los argumentos de entrada son datos a los cuales yo les quiero realizar una acción. Los parámetros, por el otro lado, son valores que me van a decir cómo realizo esa acción. Entonces, diferencia entre los dos. Argumento de entrada es algo a lo que yo le voy a realizar la acción. Parámetro es un valor o una instrucción más pequeña para realizar dicha acción. ¿Listo? Entonces, mire que aquí me hablan de parámetros. Los parámetros se trabajan de esta manera. Por ejemplo, el parámetro reverse, que quiere decir que si hacemos el orden al revés, es decir, no de manera ascendente, sino de manera descendente, entonces utilizamos reverse. Por ejemplo, vámonos de nuevo a nuestro cuaderno. Entonces, ¿qué pasa? Voy a volver a cargar L5, como estaba. ¿Qué pasa si yo le agrego el parámetro reverse a este método o atributo sort? Entonces, reverse, miren que él automáticamente, cuando es un parámetro, me lo autocompleta con una llavecita al inicio. ¿Listo? Me lo completa con una llave al inicio. Entonces, cuando tenemos un parámetro, lo completa con una llave al inicio. Y siempre va el nombre del parámetro, luego un igual y el valor del parámetro. ¿Cuál será el valor del parámetro? Nos vamos a la documentación, por ejemplo. Dice, este parámetro reverse, nos dice la descripción, que es opcional, lo podemos poner o no lo podemos poner, ya vimos que cuando no lo ponemos lo hace por defecto de manera ascendente. Dice, reverse, cuando está en true, es decir, en verdadero, ordenará la lista de manera descendente. Por defecto, este reverse siempre va a estar en falso, es decir, por defecto siempre lo va a hacer de manera ascendente. Entonces, estos parámetros pueden tener valores numéricos o pueden tener valores booleanos. ¿Qué significan valores booleanos? Hablamos en la primera clase que el computador entendía ceros y unos. Pues ceros y unos son valores booleanos que representan verdadero o falso. Verdadero 1, falso 0. ¿Listo? Entonces, este reverse, que es un parámetro, lo puedo poner en falso, que ya está por defecto, es decir, cuando no ponemos nada, este reverse está en falso, pero lo puedo poner en verdadero, true. ¿Listo? Verdadero. ¿Qué pasa si yo entonces ordeno con el parámetro reverse en true? Vamos a ordenar la lista. Miren que antes estaba ordenada de manera ascendente, 1 hasta 67, y ahora está desde 67 hasta 1. Miren que son instrucciones que le estamos dando al método o a la función o al atributo sort. ¿Listo? De la lista. Hasta ahí, muchachos, vamos claros.
Ok, miren que esto es nada más y nada menos que darle instrucciones a Python. Entonces le estoy diciendo, vea, yo tengo una lista que tiene un método, un atributo, una función que hace algo. Entonces, tengo una función que ordena esa lista. Entonces, por favor, ordéneme la lista L5. ¿Cómo la va a ordenar? Otra instrucción por dentro de la instrucción grande. Una instrucción pequeñita. Ordénela de manera reversible, es decir, de mayor a menor, porque estaba de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, muchachos, bien. Si ustedes ven el chat, les están poniendo el link de la asistencia, entonces por favor para que ustedes lo diligencien, no se vayan sin llenar ese formulario, por favor. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿me confirman si hasta ahí vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si queremos otro atributo? Entonces, ponemos el punto y cómo utilizamos, por ejemplo, esto que dice acá, insert. ¿Listo? Entonces vamos y lo ponemos acá, en Google. Insert Python. Entonces, la primera, bueno, miren que ahora salió de primera otra página. Voy a ingresar a ella, que es básicamente pues lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí, miren que es otra página, pero tienen la misma información. ¿Listo? Entonces, dice, el método insert de la lista inserta un elemento a la lista en una posición específica. ¿Listo? En una posición específica. Entonces, vamos a hablar ya de posiciones y de indexación. Entonces, vamos a utilizar este método para que vean cómo funciona. Entonces, miren que dice que tiene la posición y, mírenlo acá, aquí está, y la posición y el elemento. ¿Listo? Recuerden que Append solamente tenía el elemento. Humberto, ¿cómo así que vamos a ver todo lo que puede hacer con Python? No, ahí no entendí. ¿A qué te refieres? Si llegamos, sí. Si llegamos, sí, pero tenemos que caminar antes de correr. ¿Listo? Entonces, como coloquialmente se dice. ¿Vale? Entonces, vamos despacio. Vamos despacio y ya veremos hasta dónde llegamos. Incluso si podemos extender estos GEA para que lleguemos muy, muy, muy avanzado. Bien, entonces, estamos hablando de los métodos, de las funciones que tienen la lista. Estos son métodos. Y este método insert tiene dos parámetros, miren, parámetros. El index, que es i, el índice, dónde quiero meter yo ese elemento y el elemento que quiero meter. Entonces mire que ahora ya este atributo insert va a recibir ya dos parámetros. Ojo, bueno, en realidad va a recibir dos parámetros. Un parámetro que es literal parámetro y un argumento de entrada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a ser el elemento. Entonces, Tomás nos dice que el semestre que viene un GA de Python con más nivel. Puede que sí, muchachos, puede que incluso extendamos este GA. Todavía no lo saben. ¿Listo? Pero, como les digo, vamos despacio. Bien, entonces, insert me dice, bueno, yo a L5, que ya está ordenada, miren acá, está ordenada de manera descendente. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar un elemento. ¿Dónde lo vamos a insertar? Por ejemplo, en la posición inicial, es decir, antes del 67. ¿Cómo lo inserto? Bueno, le voy a decir la posición inicial. Ahora, algo muy importante que me gustaría que se graben ustedes, muchachos, y es, en Python, las posiciones se cuentan desde el 0, no desde el 1. Es decir, la primera posición, es decir, el primer elemento de esta lista no está en la posición 1, está en la posición 0. Entonces, tenemos que cambiarnos el chip un poquito y vamos a corrernos uno hacia el 0, ¿listo? Un pasito hacia el 0.
Entonces, no vamos a estar en la posición 0 en la primera, sino que, perdón, en la posición 1 en la primera, sino que vamos a estar en la posición 0. Es decir, si yo quiero agregar un elemento en la primera posición, le voy a decir, vea, y igual a 0. ¿Listo? Y igual a 0. O index igual a 0. ¿Listo? Index igual a 0. Dependiendo de cómo me diga esto que funciona. ¿Listo? Esto me dice que funciona. Ah, vea, yo simplemente los tengo que poner el índice y el elemento. ¿Listo? Sin decirle que es índice, sin decirle que es elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo ponemos? Entonces, primero ponemos el índice 0. Y luego le agregamos un elemento. Le voy a agregar el elemento 255, por ejemplo. Y vamos a mostrar L5. ¿Listo? Miren, lo pusimos en la posición 0. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos? Pues basándonos en las documentaciones, que son nuestras bases, y cada vez las documentaciones vienen con más ejemplos. Ustedes pueden ver los ejemplos. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Hasta ahí vamos claros con los métodos. Con los métodos, las funciones o los atributos de las listas. Ok, muchas gracias, Stephanie. Bien, muchachos. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo sé yo que eso está en la posición 0? ¿O qué pasa si yo quiero extraer un elemento? El elemento de la posición 5, por ejemplo. ¿Qué es esto de las posiciones? Me dirán ustedes. Bueno, resulta que como yo tengo una lista, que es una lista de elementos, pues yo puedo obtener todos los elementos. Humberto, ¿por qué se repite el 123? Listo. Entonces, se repite porque el E4 ya está creada. Es decir, dijimos que los métodos o los atributos modifican la lista. Es decir, yo ya modifiqué esta lista L4, ¿listo? Y esta lista tiene 323. Si yo vuelvo a correr, es decir, agrego otro 123. ¿Por qué? Porque lo que yo agregué ya se queda guardado. ¿Listo, Humberto? Perfecto. Bien, entonces les estaba diciendo cómo nosotros podemos extraer información de las listas. Entonces, yo les digo, esto se hace utilizando algo que se llama indexación. Indexación. Muy importante, muchachos. Indexación. ¿Qué es la indexación? Indexación es la forma en la que nos movemos por las listas o por los arreglos. Ya más adelante veremos qué son los arreglos. Entonces, en este caso, la forma en que nos movemos por las listas. ¿Cómo así? Yo tengo una lista, por ejemplo, lista 1, de estos elementos. 1, 3, 5, 1, 0. 3. Estos elementos. ¿Listo? Entonces, resulta que esta lista, que tiene estos elementos, o de esta lista, yo puedo tomar las posiciones de esa lista. Es decir, yo puedo hacer indexación. ¿Qué quiere decir? Que esta es la posición 0. La posición, vamos a ver, posición. Esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Recuerden lo que les dije, no contamos desde la posición número 1, sino desde la posición número 0. Entonces, las listas tienen posiciones. ¿Listo? Es decir, yo puedo llamar, por ejemplo, el elemento de la posición 0 de la lista. Entonces, el elemento de la posición 0, de la posición 0 de la lista, ¿cuál será, muchachos? ¿Qué me dicen? Es un 1.
un 1. Perfecto. Ahora, el elemento de la posición 3 de la lista sigue siendo un 1. Entonces, la posición 3 sigue siendo un 1. ¿Listo? El elemento de la posición 2 sigue siendo 5. Ahora, ¿cómo extraigo ese elemento? Muy bien, Estefan, también. ¿Cómo extraigo ese elemento de la lista? Es decir, ¿cómo accedo al elemento de la posición 5 de la lista? De la siguiente manera. Entonces, para acceder al elemento de la posición 0 de la lista, podemos hacer lo siguiente. Lista 1 en la posición, es decir, lista de 1, paréntesis, mire que ahí no tiene igual. Cuando estoy haciendo indexación, no utilizo el igual antes de los corchetes. ¿Listo? Y dentro de los corchetes le coloco la posición. Posición. ¿Listo? De esa manera hago indexación. Por ejemplo, el elemento número o el elemento de la posición inicial sería lista 1 en la posición 0. ¿Listo? Lista 1 en la posición 0. Y esto pues, me daría como resultado un 1. Ojo, miren que esto, lista 1 en la posición 0, ya es un numerito. Ese numerito, pues voy a tener que guardarlo en otra variable. ¿Listo? Entonces tengo que guardarlo en otra variable. Ahora, muchachos, resulta que estas listas tienen posiciones cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir de aquí para allá, de la posición 0 a la posición 5, y me puedo devolver. ¿Listo? Incluso de la posición 0 puedo ir a la posición 5. ¿Listo? Me puedo devolver. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo decir que la lista 1 en la posición 5 es igual a 3. Esto es igual a un 3. Miren que no le pongo igual porque no voy a definir nada, simplemente estoy diciendo que ese es el valor 3. Y es lo mismo decir lista 1 en la posición, esto es un 5, en la posición menos 1. Y eso también va a ser un 3. ¿Cómo así que menos 1? Sí, si les digo que las posiciones son cíclicas, quiere decir que yo puedo ir hacia allá o puedo ir en el sentido contrario. ¿Cómo voy en el sentido contrario? ¿Qué hay antes del 0? Pues antes del 0 vuelve a estar el 5, pero matemáticamente antes del 0 pues va a estar el menos 1. Entonces, estos índices también son reversibles. Es decir, que esta es la posición menos 1, esta es la posición menos 2, esta es la posición menos 3, esta es la posición menos 4, esta es la posición menos 5, y esa pues sigue siendo la posición 0. ¿Listo? Sí, siempre va a ser la posición 0. ¿Entendido, muchachos? Son reversibles también. No sé si de pronto está por ahí. Ahora que nos pueda ayudar. Hay personas que dicen que Dime, no se puede dime. acceder. Acceder. No, que no se puede acceder al formulario para la asistencia. ¿Nos pueden indicar, por favor, buenos días para todos, nos pueden indicar, por favor, por el chat, si gustan, cuál es el motivo por el que no pueden acceder al formulario? ¿Les aparece? Y si son de otra institución, por favor, nos lo indican. Puede ser eso. Exactamente. Bien, muchachos. Entonces, me dicen, 0 sería la posición base. Sí, 0 es la posición inicial. Siempre vamos a empezar de 0, Andrés. ¿Listo? Bien. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a hacer indexación en nuestro cuaderno. ¿Listo? Entonces vamos a ver indexación. Perfecto. Entonces, vamos a crear primero una lista. Entonces, vamos a ponerle la lista X, por ejemplo, X minúsculo, que va a ser una serie de números. Vamos a trabajar con números para que no nos toque colocar comillas. Pero esto se puede hacer pues,
con cualquier lista, con cualquier dato. Bien, muchachos, entonces tenemos la lista X. ¿Listo? Que a propósito, muchachos, yo como sé cuál es el último elemento sin utilizar, ojo, sin utilizar la forma reversible, es decir, sin decir que es el elemento menos uno. ¿Cómo sé yo cuántos elementos tiene una lista? ¿Listo? ¿Cómo sé yo cuántos elementos tiene una lista? ¿O de qué tamaño es esa lista? ¿Vale? Entonces, para saber de qué tamaño es una lista, utilizamos una función, así como print, así como append, todo eso. Entonces, utilizamos una función. ¿Qué función? Así como type también. ¿Qué función utilizamos para saber la longitud de una lista? La siguiente. Len de x. ¿Listo? Len sería length, la abreviación de len, que sería longitud de la lista. Entonces me dice, vea, la longitud de la lista es de 9, es decir, tiene 9 elementos. Entonces, ahora yo ya sé hasta dónde puedo indexar. Es decir, ¿cómo saco yo el último elemento de la lista sin utilizar el -1, muchachos? Entonces sería print. Miren que podemos concatenar muchas cosas o ingresar funciones o utilizar funciones dentro de otras funciones. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. X en la posición ¿qué, muchachos? ¿En qué posición para que saque el último elemento sin utilizar el -1? 10. En la posición 10. Bueno, vamos a ver. Posición 10. Error. Dice, el índice de la lista está fuera del rango. En la posición 9, nos dice Stephanie. Vamos a ver. La posición 8. Fuera del rango. Nicolás, perfecto. Juan David, end nos sirve en Python. ¿Listo? Y es como decir -1. Y Nicolás y Michael nos dicen que la posición 8. Correcto, en la posición 8. ¿Por qué en la posición 8? Si nos vamos, miren que ahí sí nos sacó este 3. ¿Listo? Ahora sí. X en la posición 8. ¿Qué pasa, muchachos? ¿O por qué es en la posición 8? Vámonos entonces acá, al tablerito. Miren que nosotros en esta lista tenemos 6 elementos. ¿Listo? 6 elementos. El elemento 1, 3, 5, 1, 0, 3. 6 elementos. Pero como contamos desde 0, entonces iríamos de 0 a 5. Siguen siendo los mismos 6 elementos, pero nosotros estamos con un corrimiento. Es decir, no contamos desde el elemento de la posición, sino desde el elemento en la posición 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Por esa razón, cuando hicimos esto acá, incluso X en la posición 9, pues nos dio error. ¿Por qué? Porque no tiene posición 9. Recuerden que vamos desde 0. Son 9 posiciones, sí, pero vamos desde 0 hasta 8. ¿Listo? De 0 hasta 8. ¿Listo? Entonces miren que vamos de 0 a 8 y podemos extraer cualquiera de estos numeritos. Entonces, la posición 8, la posición 5. Entonces, ¿qué número deberá salir en la posición 5, muchachos? ¿Quién me dice? El 5, dice Michael. El 5, Stephanie. Juan, también el 5. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Entonces, en la posición 5, efectivamente nos sale el 5. ¿Por qué? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Miren que estamos en la sexta posición, pero el índice es de 0 a 5. ¿Listo? Por eso, quinto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Siempre restamos 1. ¿Está entendido, muchachos, cómo se puede hacer indexación? ¿Sí, no? Perfecto. Listo. Ok. Entonces, muchachos,
como les decía, es lo mismo, voy a colocar otro print aquí, print, utilizar la indexación de manera reversible. Es decir, para sacar el último elemento de una lista, la posición -1, que sería la posición 8. ¿Listo? Acá. Entonces miren que saca lo mismo. Si es la posición 7, pues sería -2. Recuerden, estoy acá el tablerito. Miren, 5, 4, es -1, -2. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente. La posición, por ejemplo, 6, -3. ¿Listo? Miren que saca exactamente lo mismo. Es decir, podemos contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre y cuando empecemos aquí con la posición -1. ¿Listo? Es muy sencillo. Podemos ir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Bien, muchachos. Entonces, de esa manera hacemos indexación. ¿Ok? Eso es hacer indexación, para que no se les olvide. Ahora, muchachos, yo puedo hacer indexación de varios elementos al tiempo. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, print, miren que yo estoy haciendo la indexación acá. Si yo quisiera guardar esto en una variable, pues tengo que colocar algo como esto. ¿Listo? Entonces, variable igual a x en la posición 0. Si yo lo quisiera guardar en una variable. Como no lo quiero guardar, simplemente lo voy a mostrar. Entonces, simplemente lo pongo dentro del print. ¿Listo? Bien, entonces, print. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer x en, vamos a hacerlo por fuera para que lo veamos mejor. ¿Listo? Entonces, aquí sí lo voy a guardar en una variable. Entonces, variable a. ¿Listo? Entonces, variable a va a ser x en la posición y yo puedo sacar diferentes posiciones al mismo tiempo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la posición 0, la posición 1, la posición 2, entonces hago lo siguiente. Posición 0, 1, por ejemplo. Y voy a colocar A. Perdón, aquí me equivoqué. Es la posición 0,1, pero con doble paréntesis. Es decir, las posiciones deben estar en doble paréntesis. ¿Listo? Ok, vale. Bien. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Resulta que cuando yo quiero hacer doble indexación, dice, las listas deberían tener solamente enteros o slice. ¿Qué son slice? Slice son posiciones de ceros y unos, pero en formato binario o booleano. ¿Listo? Entonces, antes de ver esto, les voy a explicar las listas dentro de las listas y después les explico cómo pasamos esto a booleano para que podamos sacar varias posiciones al tiempo. ¿Listo? Entonces, antes de ver esto, no, Nicolás, no. La idea es sacar, por ejemplo, la posición 2, la posición 10, la posición 3 al mismo tiempo. ¿Listo? No en orden, sino en desorden. Pero ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero lo que dice Nicolás también en el chat, funciona cuando es en orden. Es decir, quiero tomar la posición desde la 0 hasta la 2. Bien, ya lo vamos a ver también. Entonces, antes de ver esto, ¿qué podemos hacer? Podemos tener listas dentro de listas. ¿Ok? Y después miramos lo que les acabo de decir. Entonces, ¿cómo tenemos listas dentro de listas? ¿Qué era lo que nos decía Laura? Vamos a crear una nueva lista, la lista Q. ¿Listo? Miren que yo les voy cambiando el nombre para que no nos quedemos con un solo nombre de variable, sino que sepamos que esto lo podemos manejar a nuestra disposición. Bien, entonces, ¿qué pasa con listas dentro de listas? ¿Cómo hago listas dentro de listas? Resulta que las listas se hacen con corchetes. ¿Cómo hago que un elemento de una lista sea otra lista? Entonces, en ese elemento pongo otros corchetes. Entonces voy a guardar la lista 1, 2 y 3 en el primer elemento. ¿Cómo paso al segundo elemento de la lista de afuera, de los corchetes de afuera? Pues con coma. ¿Listo? Es como si yo tuviera aquí un solo numerito, una sola palabra, un solo flotante. ¿Listo? ¿Cómo hago otra lista? Pues bueno, otra lista de diferente tamaño. Claro, es 5, 6, de diferente tamaño, en la posición número 2.
Y en la posición número 3 voy a poner un solo número. Miren que yo puedo mezclar. En las listas puedo meter incluso otras listas. Entonces, vamos a mostrar esta Q. ¿Listo? Bien, entonces miren que nos muestra Q, que es algo parecido a lo que le salía a Laura. Miren, una lista va siempre entre corchetes. Entonces, miren, el corchete inicial y el corchete final identificados. ¿Listo? Ahora, por dentro tienen elementos. El primer elemento es el que va antes de la primera coma. ¿Cuál es el primer elemento? Pues miren que en el primer elemento pusimos otra lista pequeñita de 3 elementos. En el segundo elemento, que está entre la primera coma y la segunda coma, pues pusimos otra lista, un poco más grande. Y en el tercer elemento pusimos un número. ¿Listo? Miren que en las listas podemos guardar lo que nosotros queramos. Incluso podemos hacer listas dentro de listas, que es algo como lo que tenemos aquí en el índice. Miren, tenemos un índice que tiene sección, subsección, subsección. ¿Listo? Lo mismo. Podemos hacer lista y dentro otra lista. ¿Cómo accedemos entonces, muchachos, a la primera lista? Muy sencillo. Print de Q, ¿listo? Print de Q en la posición 0. ¿Qué quiere decir la posición 0? Miren, Q antes de esto. ¿De qué tamaño es Q? ¿Quién me dice? ¿Cuántos elementos tiene Q? La lista Q. 3. 3 elementos. ¿Por qué tiene 3 elementos? Porque solamente tiene 2 comas, ¿listo? 1, 2 y 3. Todo lo que esté entre las comas será un elemento de esa lista. ¿Listo? Correcto. Correcto, Andrés, también por el chat. Entonces tiene 3 elementos. Entonces, si yo le doy len, longitud de la lista, pues me va a salir efectivamente que tiene 3 elementos. La lista es de tamaño 3. Entonces, si yo le doy print de Q en la posición 0, me va a extraer el primer elemento, que a su vez es una lista. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero lo mismo pues con la posición 1, con la posición 2? Recuerden que como son 3 posiciones, vamos de 0 a 2. ¿Listo? Miren. Entonces, hacemos indexación. Bien, en la posición 0 vamos a tener otros elementos porque es otra lista. ¿Cómo hago yo para indexar una lista dentro de otra lista? Es muy sencillo. Yo ya estoy en la lista de afuera, ya cogí el primer elemento y resulta que ese elemento es otra lista, pues hago otra vez indexación. La primera lista la indexé en 0, que es la grandota. La segunda, que es este elementico de acá, que es 1, 2, 3, pues le voy a extraer, por ejemplo, el elemento número 2, sería la posición 1. Miren que el elemento 2 lo extrajimos así. Miren que es una indexación anidada, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, tendremos una indexación anidada. La primera, los primeros corchetes, la primera posición, pues hará referencia a la primera lista, la grandota, la de 3 elementos. La segunda indexación hará alusión a la lista que ya entramos, es decir, el primer elemento. ¿Qué hago yo entonces para sacar el primer elemento de la segunda lista, de la posición número 1 o de esta de acá? ¿Cómo hago yo para sacar el 5, el primer elemento de la segunda lista? Así como lo tenemos. Entonces, primero, ¿en qué posición está este elemento de la lista grande, en la primera lista? ¿Qué posición está? 2. En la posición número 2, pero en realidad, pues como vamos de 0 a 1, es la 1. Muy bien, también Andrés. ¿Listo? Ok. Y ahora, ya estamos aquí. Ya extrajimos esta lista. ¿Cómo hacemos para encontrar el elemento 5? El elemento 5 ahora, dentro de esa lista, ¿en qué posición está? Dentro de esta lista pequeñita. En la posición 0, correcto. Miren acá. Entonces aquí ponemos la posición 0. ¿Listo? Y obtenemos el número 5. Entonces, muchachos, yo puedo tener listas dentro de listas, dentro de listas, dentro de listas, muchísimas. ¿Cómo hago indexación? Pues me voy adentrando
utilizando indexación anidada. ¿Listo? Entonces, Q en la posición 1, que es la lista de la segunda posición, esta de acá. Y, por ejemplo, quiero sacar este 8. ¿Qué debería poner? ¿Qué debería ponerle en ese 8, muchachos? Para extraer ese 8. Lista Q, entre corchetes 1 y después entre corchetes 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Correcto. ¿Listo? Muy bien, y muy bien también Michael está escribiendo por el chat. Entonces miren que extraímos el 8. Ahora, ¿qué va a pasar, muchachos? Si yo quiero extraer solo el número 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Print qué? ¿Q en qué? Q en 2. Correcto, Andrés Felipe. Es Q en 2. ¿Qué pasa? ¿Será que yo puedo ponerle aquí Q en 2 en 0? No. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque miren que el elemento en la posición 2, 0, 1, 2, no tiene otra lista, es un solo número, entonces no puedo hacer esta indexación, ¿listo? Entonces voy a quitarlo y miren que extraigo el elemento 1, ¿listo? Hasta ahí, muchachos, todos van claros, está entendido, preguntas, dudas. Todo claro, ¿listo? Me confirman por favor todos, no quiero que quede laguna, muchachos. Dice Humberto que también está claro. Ok, perfecto, muchachos. Bien, resulta que así como hago indexación, miren acá, yo puedo, mediante esta indexación, modificar el valor de cualquiera de estos elementos dentro de la lista. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Para modificar el valor de, por ejemplo, este 8 que tenemos aquí, lo quiero cambiar por un 100. ¿Listo? ¿Cómo hago? Entonces, me voy a la indexación de 8, que es Q, de la posición 1, de la posición 3, ¿listo? Que es lo que tenemos acá. Miren, este es el 8. Y le doy que en esa posición, porque es una posición de memoria, pues lo hago como si fuera una variable. En esa posición de memoria, que en este caso pues tiene ocupada un número 8, pues ahora le voy a cambiar a un número 100. ¿Listo? Y voy a mostrar de nuevo Q. ¿Listo? Y mírenlo ahora, muchachos. ¿Qué hice? Miren que tomé la indexación, ya no lo tomé como un resultado, sino que tomé la indexación como la posición de memoria. ¿Listo? Esa posición de memoria, que la tenía ocupada un 8, pues en esa posición de memoria, haciendo indexación, le puse un 100. Mírenlo acá. Entonces, yo puedo modificar las listas cuando ya están creadas, las puedo modificar haciendo indexación. ¿Listo? Vamos a hacer otra. Recuerden que lo que yo hago en una lista no tiene reversa. ¿Listo? Es decir, yo ya le puse el 100, yo ya no puedo volver a esta lista de acá, a no ser que yo la vuelva a definir. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo hago yo para cambiar este 3, que me dice, por una letra A? ¿Qué debo poner, muchachos? Por una letra A. Muchachos, ¿cómo lo cambio? Juan David, Michael, ok. ¿Alguien, ¿alguien más? ¿Quién se arriesga? ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? ¿Quién está de acuerdo con Juan? ¿Quién está de acuerdo con Michael? Con lo de Juan me dice Andrés. Bien. ¿Quién más? ¿Quién da más, muchachos? Bien, entonces, vamos a hacerlo. Resulta que para poder llegar o para poder intercambiar
lo que hay en la posición de este número 3, pues lo que yo tengo que hacer es ir a la posición de ese número 3. ¿Cuál será la posición de ese número 3? Q, primero, el primer elemento, es decir, el elemento número 0. Ya estoy dentro de esta lista. Esta. Ahora, el elemento 3, o el elemento, este elemento de aquí que estoy subrayando, está en la posición 0, 1 y 2. Entonces, la posición 2. Miren que si yo le doy correr a esto, me sale el 3. ¿Listo? Ahora, si yo lo quiero modificar, pues le doy igual, y como lo quiero cambiar por una letra A, recuerden que una letra es un carácter, es una cadena de caracteres, y habíamos hablado que los caracteres siempre, ojo, siempre, muchachos, iban con comillas, dobles o simples. ¿Ves? Vámonos allá. ¿Listo? Comillas. Mire que él automáticamente las completa y le colocamos la letra A. ¿Listo? Y vamos a mostrar la lista Q. Perfecto. Miren que, recuerden, como yo ya había modificado el 100, ese 100 ya quedó. No puedo revertirlo. Pero, miren ahora, tengo ya la letra A en la posición que yo quería. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Todo claro, me confirma. Miren que son ejercicios muy sencillitos, pero que son las bases para que de aquí en adelante entendamos todo mucho más fácil. ¿Listo? Tomás dice todo claro, Andrés también todo claro. Los demás, muchachos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo claro. Ok. Paola dice también, todo claro. Ok, muchachos. Bueno, tenemos 50 personas por ahí. Bueno, casi 50 personas. Entonces, espero pues que a todos les haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pues podemos armar una monitoría o podemos resolverla en la próxima clase. Incluso me pueden escribir al correo. ¿Listo, muchachos? Bien, muchachos. Entonces, yo creo que vamos a dejar ahí. No tuvimos receso porque íbamos muy rápido y el tema estaba interesante. Entonces, vamos a dejar ahí porque también existen o hay otros GEA más adelante. Entonces, para que puedan irse a tomar un cafecito y puedan ingresar al otro GEA. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo. Julián, si me permites, nuevamente buenos días para todos. Esperamos que hayan disfrutado bastante de este GEA. Les estamos compartiendo nuevamente el formulario de asistencia para aquellos que todavía no lo han registrado. Recuerden que es importante con el fin de poder compartirles la grabación, el material y las invitaciones a las próximas sesiones de este y los demás GEAs. Invitarlos, por supuesto, a los otros GEAs que se van a estar desarrollando. Ahorita a las 10 de la mañana, es decir, unos minutos, tendremos uno de física, oscilaciones y ondas. Y a las 10 de la tarde tendremos un de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Mañana tendremos uno de vectorial y uno de probabilidad y estadística, y a partir de la otra semana estaremos abriendo más GEAs para aquellos que estén interesados. Vamos a estar abriendo uno de bases de datos y analítica de datos en los que estará también Julián, uno de MATLAB también que nos estará acompañando Julián, y demás grupos de estudio autónomo para que revisen el formulario de inscripción, que también se los hemos estado compartiendo a través de las diferentes redes sociales, ¿sí? Y para que se inscriban, por supuesto, a los demás grupos de estudio autónomo que estamos teniendo desde la dirección académica. Les vamos a compartir en este momento el otro formulario, que es el de registro, el de inscripción, porque abrimos muchos más grupos, LATES, van a ver ahí grupos de cómo estudiamos en matemáticas, ¿sí? Para aquellos que estén interesados, los invitamos a participar. Muchísimas gracias por su asistencia. Julián, muchas gracias por la sesión del día de hoy y esperamos que estén muy bien y nos estaremos viendo en futuros espacios de estos grupos de estudio autónomo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, muchachos, por la asistencia. Nos vemos la próxima semana y ojalá pues se inscriban a los demás. Listo, muchachos. Chao. Que estén muy bien. Gracias, chao.